pues vamos a continuar, no sin antes darle la bienvenida al joven, ¿verdad? Primera vez que viene, que lo vemos por aquí, sea bienvenido. Y estamos pues con el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ya empezamos con el capítulo 5, donde habla sobre el sermón del monte de las bienaventuranzas. Ya vimos la primera bienaventuranza, que decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora sigue la siguiente, que es Mateo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchos hemos llorado, ¿verdad? En diferentes tiempos de nuestra vida. Hemos llorado por problemas familiares, por un ser querido, por enfermedades. Hemos llorado por situaciones que nos sobrepasan muchas veces. Sin embargo, Jesús declara algo sorprendente en esta bienaventuranza: los que lloran son bienaventurados. ¿Por qué? Es decir, bendecidos. Que por cierto, creo que no lo habíamos dicho, bienaventurado significa dichoso, afortunado, feliz. En unos conceptos, 3 veces feliz, ¿no? Eso significa bienaventurado. Pero, ¿cómo es que si lloramos somos bendecidos? Suena un poco contradictorio, ¿no? Porque normalmente cuando lloramos es por algo mal, tragedia, algo que no queríamos vivirlo, algo que nos sorprendió. Algunas veces sí lloramos por felicidad también, ¿no? Por gozo, por dicha, pero son más, lamentablemente, el otro lado, que lloramos más por situaciones adversas, difíciles en nuestra vida. Pero dice aquí la bienaventuranza que somos bendecidos cuando lloramos. Punto número 1 que vamos a ver es de que Jesús no ignora nuestro dolor. Dios conoce cada lágrima que derramamos, ya sea por gozo, dicha o por desdicha, ¿no? Muchas veces las personas de nuestro alrededor no comprenden, no entienden nuestro sufrimiento, pero Dios sí lo entiende. Dios no está lejos de los que sufren, Él se acerca al que está quebrantado de corazón. Lo podemos ver en el Viejo Testamento, en el Salmos 34, 18, en la versión Reina Valera, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el Nuevo Testamento nos habla mucho de que Dios no ignora nuestro dolor, sino que todo lo contrario, nos consuela. Lo podemos ver también en Isaías 49:13, en la traducción del lenguaje actual. Dice: cielos griten de alegría, tierra alégrate mucho, montañas lancen gritos de felicidad, porque yo, el único Dios, consuelo a mi pueblo y tengo compasión de los pobres. En el Nuevo Testamento también habla sobre el consuelo. Jesús no siempre utiliza la palabra de consuelo. Sin embargo, sus acciones muestra su clemencia, su compasión. Y lo podemos ver también en Lucas 7, 11 al 15. Dice: poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de la viuda. O sea, ya le había fallecido el esposo, ahora el único hijo. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes.
el muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. El versículo 13 dice, no llores. Después resucitó al joven, un ejemplo del consuelo de Cristo. El apóstol Pablo también habla sobre el consuelo de Dios, y lo encontramos en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de consuelo. Él nos consuela de todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, aquí ya hablamos también de una misión, ¿no? Y un servicio. Que el Dios que conocemos nos consuela, es el Dios de consuelo. No sé, algunos han experimentado ese consuelo, que pues puede ser en oración, cantando también en las alabanzas, cuando la palabra nos lleva a ser agradecidos. Y yo personal he experimentado ese consuelo, por así que podría llamarse sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque simplemente en el llanto uno siente el calorcito, ¿no? Con los ojos cerrados se ilumina cierta parte, y es algo que no se puede explicar o a lo mejor no se entienda, pero uno en el espíritu logra entender que es Dios. Y las lágrimas salen y al mismo tiempo sientes su amor, su paz, su compasión, y te consuela. Muchas veces también, no me van a dejar mentir a lo mejor algunos aquí, es de que cuando también tenemos cosas en nuestro corazón, rencor, hacia alguien que no hemos perdonado, el Espíritu trae ese convencimiento, ese consuelo, y muchas veces pues rompemos en llanto, y nos libera de esa pesadez, de esa carga que tenemos, ¿no? Pero el punto importante aquí es reconocer que es el Espíritu Santo, es Dios el que nos lleva al llanto, al rompimiento. Porque muchas veces el llanto, le damos al llanto el valor o el atributo de que Dios está obrando. Pero hay llantos que son pasajeros, no son sinceros. Hay llantos que son por remordimiento. Porque pues sí, llegamos a tener conciencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tenemos conciencia de algo que no estuvo bien y nos arrepentimos, entre comillas, y hay ese llanto. Pero ¿qué pasa? Que volvemos a pecar, volvemos a tener esa falta, entonces, ¿qué pasa? Pues no hubo el Espíritu Santo, ¿no? que también se le llama el Consolador. No nos hizo libres de esa falta, y seguimos teniendo cosas en nuestro corazón. Pero cuando se trata de que Dios obra, cuando Dios obra, pues Él restaura. Él restaura. Y el punto 2 simplemente habla de eso. El arrepentimiento produce llanto. No solo se refiere al dolor por las circunstancias, sino también el dolor por el pecado. Cuando una persona reconoce sus faltas delante de Dios y se arrepiente sinceramente, encuentra perdón y restauración. Y es algo importante reconocer nuestras faltas ante Dios, y no solamente reconocerlas, confesarlas a Él. Nos conviene confesar nuestras faltas a Dios y pedirle perdón. ¿Por qué? El motivo lo podemos ver en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si encubrimos nuestros pecados, si los tapamos, no los reconocemos, no nos arrepentimos ante Dios, no vamos a ser prósperos, no vamos a prosperar. Y no habla específicamente en qué área, puede ser en todas.
Pueden ser todas. ¿Y qué pasa también? Pues que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia, dice el proverbio. Pues es importante realmente hacerlo de corazón, sinceramente. ¿Sí? Jesús, 1 de Juan 1 y 9 dice también: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces, voy a hablar por mí, en mi juventud, su servidor empezó a buscar a Dios a los 15 años, joven. No tiene mucho de eso, hace poquito, no soy tan viejo. No es cierto, ya tengo 40 años. Hay ocasiones que por vergüenza, por pena personal, no expresaba mi falta. No hablaba, no confesaba mi pecado. Porque a lo mejor iba a escuchar mi hermano que dormía ahí, o mis papás, porque a lo mejor me iban a poner, me van a juiciar, me iban a criticar, qué sé yo, que era mi pensar, ¿no? En ese entonces. Pero también por eso nosotros como pueblo de Dios debemos de crecer, madurar, entender que nuestra vida cristiana es un proceso, que simplemente ya cuando estemos en su presencia, que nuestro cuerpo sea transformado y glorificado en el Espíritu, entonces ahí sí ya vamos a ser los papas fritas. Mientras no, anoche precisamente, hablando con mi familia, yo decía, mi esposa es paciente, es amorosa, calla cuando sabe y conviene que tiene que callar y se retira. Su servidor, ¿qué creen que? ¿Qué hace? Pues todo lo contrario. No me callo, no soy paciente, ¿sí? No me retiro. Gloria a Dios por la mujer que me dio, porque es complemento. Porque si fuéramos los dos así, no, vivíamos como perros y gatos, ¿no? Como dicen. Y ella es de testimonio para mi vida, y es de bendición para mi vida. Porque ahora sí que con su ejemplo y esas virtudes que Dios le ha dado, pues me da unas cachetadas con guante blanco, ¿no? Y también pasa al revés, cosas que yo sí tengo y que ella no, pues somos edificados, bendecidos. Entonces, ¿por qué debemos de crecer? Y más que nada entender que, pues, como dice, ¿no? Y lo hemos leído mucho, no debemos de pensar y creer que hemos alcanzado todo, porque no es cierto. Siempre va a haber la necesidad de tener más conocimiento de Dios, de crecer en espíritu, en madurez. Por eso la bienaventuranza primera, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán reyes de los cielos. Si somos pobres en espíritu, entendemos que necesitamos buscar constantemente de Dios. Aunque Dios nos use, aunque prediquemos, aunque cantemos, aunque le sirvamos, no debemos de decir, ya llegué a la plenitud, al top, y ya no necesito aprender más. No, todo lo contrario. Necesito seguir siendo. ¿Por qué? Porque una parte de la palabra de Dios nos dice que nos confesemos nuestros pecados unos a los otros y oremos unos a los otros para que nosotros seamos sanados. Pero ¿qué pasa? Pues tristemente muchos no estamos maduros, no entendemos, no tenemos la capacidad. Y en lugar de que si yo voy con Moy y le confieso una falta, un pecado, para que ore por mí, para que seamos sanados, y voy con Moy y eso que el pastor, no, y eso que, y pasa el chisme, ¿no? El chisme santo, edificador, como a veces dicen, ¿no? Y a rato, pues a lo mejor ya esta información llega a alguien que va empezando en el evangelio, va empezando a crecer en Dios. ¿Y qué pasa? Que como siempre pasa, de que
tendemos a poner nuestra vista en el hombre, nos decepcionamos, nos agüitamos y que decimos, no, y eso que son cristianos, no, y eso que dicen ser hijo de Dios y se equivocan. ¿Y qué pasa con esas personas? Tienden a tomar la decisión de retirarse de la iglesia. Y luego peor, se enojan con Dios, como si fuera Dios el culpable. Pues el culpable somos nosotros. No. Nosotros que hemos recorrido por varias iglesias, nunca me ha tocado, tristemente, nunca me ha tocado que se cumpla o ejecuta esta palabra, que nos confesemos nuestros pecados unos a los otros. En la primera iglesia que el Señor nos llevó, vimos que sí, pero en modo de consejería, ¿no? Hacía cita, ibas con el consejero, con el líder, todo, y pues ahí, pues te abrías tu corazón, y la persona estaba apta, capacitada y madura para darte una palabra de consuelo, ánimos, confortarnos, pero siempre con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, cuando nos juntamos, nos reunimos, pues bendiciones, que bueno que está aquí, Dios te bendiga, todo amor, que está bien, ¿no? Dios es amor, tenemos que reflejar ese amor, que está bien, pero ¿realmente estamos bien en todo? ¿Realmente no tenemos cola que nos pisen? Sí tenemos. Y uno de los propósitos de la iglesia, que somos nosotros, no el edificio, es edificarnos, orar, soportarnos unos a los otros. Y soportar no es de que me cae gordo el hermano y lo tengo que aguantar. No, sino soportar es llevar una carga y cuidar que no se caiga. Que también hay ocasiones que sí es necesario caer, porque Dios pone la prueba y es necesario la prueba, si Dios la pone, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces si pasamos por desierto o por pruebas es porque nosotros nos metemos, por imprudentes, por inmaduros, no sabemos lo que hacemos y nos metemos en esa prueba. Entonces ahí es donde nosotros podemos ser de edificación. Pues sí, hermano, sí, hermana, la regaste, tomaste una mala decisión, no consultaste a tu esposo, no consultaste a tu esposa. Pues, ¿qué pasa? Pues arrepiéntete, pide perdón, y la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y da el consejo, ¿verdad? Pero debemos de confesar nuestros pecados, y lo acabamos de leer, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El punto 3, Jesús promete consolación. Jesús no dijo, los que lloran permanecerán llorando para siempre. No dijo eso. Él prometió consuelo. A veces Dios cambia la situación, otras veces da la fuerza para sobrellevar la situación, atravesarla, pero nunca abandona a sus hijos, porque Él lo prometió. El consuelo comienza cuando Dios perdona el pecado. Cristo vino precisamente para buscar y salvar lo que se había perdido. El Espíritu Santo también es llamado el Consolador, porque acompaña al creyente en medio de las pruebas. En Isaías 66:13, Dios promete consuelo. Isaías 66:13, como aquel a que consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Salmos 23:4. Este es muy, muy conocido. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. La palabra aliento también puede entenderse como consuelo y seguridad.
en medio del peligro. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo se escribió desde antes para enseñarnos a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Un ejemplo aplicable a nuestra vida personal, o no es por hablar mal, los centros estos del AA, Alcohólicos Anónimos, se entiende la intención, ¿no? Y es buena la intención de esos centros, de alejar a las personas de la adicción, hacen sus reuniones, se animan, se aconsejan, creen en una presencia sobrenatural, creen en algo divino, pero no lo mencionan como Dios, no lo mencionan como Jehová, no lo mencionan como Jesucristo, no dicen el Espíritu Santo. Creen en algo, pero no hay reconocimiento. ¿Y qué pasa? Pues ahora sí que debido a que no hay ese reconocimiento de Dios en sus vidas, se vuelven codependientes de las reuniones. Y conocemos a unos que otros que si no van a la reunión, ya se sienten mal y sienten que van a caer nuevamente. Y si van a la reunión, los que pasan a testificar su vida y todo eso, a pesar que llevan años ya sin una gota de alcohol, cuando pasan, tienden a quebrarse en llanto. Y no por lo que han logrado, sino porque lo que vivieron, hicieron en el pasado. Y viven constantemente con ese remordimiento. ¿Qué pasa? Pues entonces, como no reconocen a Dios, y Dios es el Dios de consuelo, no lo reconocen como a Jesús como su Señor y Salvador, pues no son consolados. Ellos están trabajando con su propia fuerza, con sus capacidades humanas. Y aunque sí están teniendo buenos resultados, dejan la adicción, pero están dependiendo de una reunión. Y todo el tiempo se la pasan llorando. No voy a hablar por todos, pero la mayoría sí, porque todavía tienen cosas en su corazón guardadas. Y el Espíritu Santo no puede entrar a un lugar que no es bien recibido o que no se le convoca. Lo de Dios es voluntario y se trata de reconocer. Y también pasa con nosotros. Muchas veces estamos en el camino, pero ahora sí que nos llega a nuestra mente recuerdos de cosas que hicimos en la infancia o en un tiempo de nuestra vida y nos sentimos mal. Nos sentimos mal, lloramos. ¿Por qué será? ¿O no le hemos entregado esa parte a Dios? Porque si lo entregamos, Dios consuela y nos liberta. Ahorita en la alabanza lo dijo mi esposa, los planes de Dios son planes de bien, no de calamidad. ¿Está en su plan de Dios que siempre vivamos llorando? No. Por eso es bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consuelo. No hay mejor consuelo que el de Dios. No hay mejor. El consuelo de Dios tiene 3 dimensiones: perdón del pasado, paz para el presente y esperanza para el futuro. El mundo puede ofrecer alternativas, distracciones, pero Cristo ofrece restauración. Y es lo que quiere Dios para nuestra vida, restaurarnos.
en cuerpo. Lo acabamos de ver también, ¿no? Antes de las bienaventuranzas, Jesucristo hizo milagros sobrenaturales y prodigios, sanando a enfermos, libertando a endemoniados, todo tipo de enfermedad. Y está escrito que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, Él nos puede sanar todavía en la actualidad, físicamente. Y del alma, pues habla del consuelo. También. Entonces, quizá hoy hay personas que están llorando en silencio. Tal vez nadie conoce su lucha, pero Dios sí la conoce, hermanos. La promesa de Jesús sigue vigente. Ellos recibirán consuelo. Las lágrimas de hoy no son el final de la historia. El mismo Dios que permite las pruebas es el mismo Dios que trae consuelo, esperanza y restauración. Y así rapidito vamos a leer cuando Simeón ve a Jesús. Ya para terminar, porque tenemos Santa Cena, hay que darle tiempo a la Santa Cena. Vamos a ver Lucas 2, del 25 al 32. Dice: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Cuando Simeón tomó al niño Jesús en su brazo, comprendió que la consolación de Israel ya había llegado. Jesús no solo trae consuelo, Él es el cumplimiento de la esperanza del consuelo para el pueblo de Dios. Jesús vino a consolar al pueblo de Israel, pero nosotros no somos del pueblo de Israel, ¿verdad? Somos el pueblo añadido, pueblo adquirido. Fuimos incrustados en la vid nosotros. Pero por eso, también hay buenas noticias. Por eso, antes de ascender, Jesús dejó otro consolador. Juan 14, del 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y lo podemos ver en Juan 14, 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, está el Espíritu Santo para los que creen en nosotros. Sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. 4 paredes ya no retienen la presencia de Dios como antes. Ahora nosotros somos el templo móvil, ¿no? Somos la casa, somos la morada, somos la habitación del Espíritu Santo. Y Él nos consuela, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que está escrito. Entonces, muchas veces, hermanos, se habla de que hacemos menos a Jesús, que lo hacemos a un lado. O hay veces que lo hacemos sin querer queriendo, como diría el chavo.
Porque si Jesús ya murió en la cruz para darnos libertad, para darnos vida eterna, para dejarnos mejores promesas que los antiguos no tuvieron, para darnos el Espíritu Santo que habite en nosotros, porque los antiguos no tuvieron ese privilegio. Tenían que ir a un lugar y no cualquiera podía entrar a su presencia. Había muchos requisitos. Y luego también hasta se peleaban. No, que es en el pozo aquí, donde debemos de adorar. No, es en el templo. Y por eso hubo divisiones también. ¿Y qué dijo Dios? Pues en su amor y misericordia dijo, no, ya no se trata de lugares físicos, fijos. Ahora va a ser en cada uno de los que creen. Entonces tenemos al Espíritu Santo. Si creemos, lo seguimos, si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. ¿Ustedes qué no creen que hubiesen hecho o qué no hubiesen hecho para tener el Espíritu Santo los antiguos? Cuando se trata del diseño que Dios pidió para el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que no todos podían entrar. Dice la palabra de Dios que mujeres en las puertas del atrio se la pasaban orando día y noche, orando día y noche sin cesar, para conseguir misericordia de Dios, para que Dios perdonara sus pecados día y noche. Ese era el esfuerzo que hacían. Nosotros no nos la pasamos orando día y noche sin cesar, ¿verdad? No lo hay, aunque la palabra dice orar sin cesar. No lo hacemos. Y ellos no tenían el Espíritu Santo y lo hacían. Esa es la necesidad tan grande y reconocida que necesitaban a Dios, y se esforzaban y hacían cosas lo que sea necesario para la obra de Dios. Creo que hasta pidieron también alhajas, ¿no? Oro, cosas para hacer el lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes. Y dice la Escritura que todas las mujeres fueron a sus casas por el oro, por las alhajas, todo lo que tuviera el material necesario para fundirlo y crear este lugar donde tuviera el agua para el lavado de las manos de los sacerdotes, sin pensarlo en el valor material. Y muchas veces nosotros nos cuesta soltar. Y no hablemos de cosas materiales, no, a veces nada más con el tiempo. Seamos sinceros, nos cuesta soltar tiempo que tenemos a veces disponible o que invertimos en otras cosas, lamentablemente, para rogar a Dios, para buscar su presencia. Y somos afortunados, somos bienaventurados. Y más adelante vamos a ver las próximas bienaventuranzas, porque Dios, como siempre, abarca todo. No deja algo a medias, no deja algo inconcluso. Siempre busca darnos todas las herramientas, todas las bendiciones que necesitamos para que vivamos en libertad a través de Cristo. Para cerrar, me gustaría leer la exhortación a la perseverancia que escribió Pablo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2, 15 y 16. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y esperanza maravillosa, los conforten
y fortalezcan, y todo lo bueno que ustedes hagan, en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Oramos para terminar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Dios, y hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, Señor. Danos un arrepentimiento verdadero y el consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Que nadie salga, Señor, de este lugar sin experimentar tu gracia y tu amor, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, en qué necesitamos ser consolados. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.